Ordenaba los sobres en pequeñas estanterías de la trastienda de la oficina de correos de Waltham. Cada sobre, cada postal, cada paquete tenía su lugar. Todo tenía su lugar. Un principio que Hazel había aprendido de niña y que se adaptaba perfectamente a su trabajo actual. Una joven de 32 años con el pelo castaño recogido en una sencilla coleta, se movía entre las estanterías con una precisión mecánica que solo dan los años de experiencia. Hazel, tienes ahí un paquete marcado como «Cuidado, Cristal». Compruébalo, por favor, la llamó Wendy, la supervisora de turno. Terminaré con las cartas y me pondré a ello. Las manos de Hazel siguieron clasificando, pero sus pensamientos ya habían huido a casa. Era jueves, lo que significaba que Noah volvería de su turno a las 6 de la tarde, irritado por su trabajo en la planta química. Su suegra, Audrey, tendría que recoger a Ellie del colegio y pasar tiempo con ella hasta que Hazel regresara. La idea la hizo suspirar pesadamente. Hazel miró el reloj. Las 5:30. Aún le quedaba media hora para terminar su turno, y habría preferido quedarse aquí para siempre, entre las hileras de cartas y paquetes, donde todo era sencillo y simple. Lejos de su casa, que hacía tiempo que había dejado de ser un refugio. Cuando conoció a Noah Winters en la feria del pueblo, 10 años atrás, le pareció perfecto, alto, ancho de hombros, con ojos grises claros y una risa contagiosa. Noah trabajaba entonces como ayudante de operario en una planta química y presumía orgulloso de sus perspectivas profesionales. Estaba lleno de planes y sueños. Los 2 primeros años de matrimonio fueron realmente felices. Compraron una casita en las afueras de Waltham con la ayuda de un préstamo que pensaban pagar juntos. Noah fue ascendido a operario. Entonces nació Ellie y todo cambió. ¿Comprobaste el paquete de cristal? Wendy volvió a llamarla. Sí, no le pasa nada, contestó Hazel, aunque ni siquiera se había acercado al paquete. Sacó apresuradamente el albarán y anotó el recibo. Un paquete de cristal, frágil. No debía tocarse. ¿No había sido así ella misma en los últimos años? Después de que naciera Ellie, Audrey Winters se había convertido en una visitante habitual de su casa. Al principio pareció una ayuda para la joven madre, pero rápidamente se convirtió en un control angustioso. Su suegra lo criticaba todo: cómo cogía Hazel al bebé, qué le daba de comer, cómo la vestía, qué libros leía. «No querrás que mi nieta crezca tan incapacitada como tú», decía Audrey con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Y Noah había cambiado. Primero fueron las rabietas, luego los gritos, después los insultos. El primer golpe había ocurrido cuando Ellie había cumplido 3 años. Hazel recordaba ese día tan claramente como si hubiera sido ayer. Se olvidó de comprar la cerveza que había pedido. Una cosa tan pequeña, una razón tan insignificante. «No eres capaz de nada», había gruñido entonces Noah, con la mano levantada por primera vez, y ahora Hazel estaba sentada en el suelo de la cocina, sujetándose la mejilla y mirando a su marido con incredulidad y miedo. Luego lloró, por supuesto. Se disculpó. Dijo que nunca lo volvería a hacer, que era el estrés del trabajo, que ella debería entenderlo. Ella creyó. Como tantas mujeres antes que ella, creyó. Su turno finalmente terminó y Hazel salió de la oficina de correos. El aire de octubre era frío, con el sabor del invierno que se acercaba. Se abrochó el abrigo y se dirigió a la parada del autobús. El viaje a casa duró 20 minutos. 20 minutos de libertad antes de volver a entrar en su jaula. Cuando Hazel llegó a casa, eran las 7 de la mañana. El corazón le dio un vuelco de ansiedad. Llegaba tarde. El coche de Audrey estaba aparcado en el patio, lo que significaba que su suegra seguía allí con Ellie. «¡Mamá!». Ellie, de 8 años, corrió hacia ella en cuanto cruzó el umbral. Hazel se agachó y abrazó a su hija, respirando el olor de su pelo, champú con aroma de manzana. «Hola, cielo. ¿Qué tal el día en el colegio?». «Muy bien».
La señorita Price dijo que mi dibujo era el mejor de la clase. La abuela dijo que fue porque fui a Winters en vez de... Por fin estás aquí. La voz de Audrey interrumpió el entusiasta relato de la niña. Una mujer de unos 60 años, delgada, con el pelo cobrizo y los labios finos colocados en una permanente expresión de desagrado, estaba de pie en la puerta de la cocina. He tenido que marcharme una hora. Tengo turno en la tienda. Lo siento, Audrey, contestó Hazel automáticamente. Había un retraso en el trabajo. Era mentira, pero Hazel sabía que la verdad... Me he sentado 20 minutos en el parque para no tener que volver a verte. Solo causaría más problemas. Noah llamó. Dijo que llegaría tarde. Audrey recogió su bolso de la mesa de la cocina. He dejado la cena en el horno. Que no se queme como la última vez. Hazel tragó saliva y se limitó a asentir. Audrey resopló, le dio un picotazo en la mejilla a su nieta y salió por la puerta, dejando tras de sí el olor a cigarrillos baratos y perfume pesado. La abuela me enseñó a hacer galletas. Ellie tiró de la mano de su madre. ¿Quieres probar? Hazel sonrió, dejando que su hija entrara sola en la cocina. La cocina estaba impecablemente limpia. Audrey siempre la dejaba reluciente, como para demostrar que Hazel era incapaz de mantener el orden. Había galletas redondas en un plato, claramente hechas por manos infantiles. Tienen un aspecto delicioso. Hazel probó un bocado. Estaba demasiado salado y poco cocido, pero sonrió. Las galletas más deliciosas que he probado nunca. Los ojos de Ellie brillaron de orgullo. Era en momentos como este cuando Hazel se veía reflejada en su hija, la niña ingenua que había sido antes, hambrienta de aprobación y amor. La velada transcurrió como de costumbre. Cenaron el estofado que Audrey había preparado, sorprendentemente sabroso. Lo único que Hazel podía reconocer en su suegra era su talento culinario. Luego Hazel ayudó a Ellie con los deberes de matemáticas. Leyeron juntas un libro y, por último, llegó la hora de acostarse. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó Ellie, ya tumbada en la cama. «Llega tarde al trabajo, cariño. ¿Dormirás sin él esta noche?». Ellie asintió, pero pudo ver la decepción en sus ojos. A pesar de todo, quería a su padre. ¿Y por qué no iba a quererlo? Noah nunca le había levantado la mano a su hija. Sus demonios se dirigían únicamente a Hazel. Después de arropar a su hija, Hazel bajó al salón y encendió la televisión, no tanto para verla como para tener ruido de fondo. La casa estaba demasiado silenciosa y llena de recuerdos. Oyó girar la llave en la cerradura hacia las 10 de la noche. La tensión se apoderó instantáneamente de su cuerpo, por el sonido de los pasos, por la forma en que la puerta se cerró de golpe. Ya lo sabía. Noah estaba de mal humor. «¿Por qué no has contestado al teléfono?». Su voz era engañosamente tranquila cuando entró en el salón. Hazel se llevó instintivamente la mano al bolsillo, pero el teléfono no estaba allí. Recordó que lo había dejado en el cargador de la cocina. «Lo siento, no te he oído. El teléfono se está cargando en la cocina». Noah estaba de pie en la puerta, llenándola con su gran figura. Seguía siendo un hombre atractivo a sus 36 años, con barba incipiente en la barbilla y el pelo oscuro con toques grises en las sienes, pero sus ojos eran duros y tenía el olor familiar de la cerveza. «Mamá me ha dicho que vuelves a llegar tarde». «Ha habido un retraso en el trabajo», repitió Hazel la misma mentira que le había contado Audrey. «¿Un retraso?», resopló. «En la clasificación de cartas. No seas ridícula». Hoy había un montón de paquetes. Intentó hablar de manera uniforme sin provocar. Noah se acercó al sofá y se cernió sobre ella. «¿Sabes lo que pienso? Creo que has salido a alguna parte. O con alguien. Eso es». La vieja acusación. Absurdo. ¿Cuándo tuvo tiempo de engañar aunque quisiera? Estaba en el trabajo, Noah. Puedes llamar a Wendy y preguntarle. ¿Y avisarla con antelación? Negó con la cabeza. ¿Crees que soy idiota? No creo que seas idiota.
Hazel se levantó lentamente del sofá, procurando no hacer ningún movimiento brusco. Solo estoy cansada y quiero irme a la cama. Ellie ya está en la cama. Oh, ¿ahora me acusas de ser un mal padre? Su cara empieza a ponerse roja. Trabajo 12 horas al día en esta maldita fábrica para que tú puedas vivir en esta casa. No me refería a eso. Hazel sintió que se le aceleraba el pulso. Eres un padre estupendo. Ellie te quiere mucho. Noah entornó los ojos mirándola como si tratara de encontrar el significado oculto en sus palabras. ¿Qué llevas en el abrigo?, preguntó de repente, señalando algo en su manga izquierda. Hazel bajó la mirada. Una pequeña mancha azul. Tinta, supongo. Se ensuciaba mucho en el trabajo. Tinta, se encogió de hombros. ¿Del trabajo? Tinta, repitió él con voz grave, amenazadora. ¿O tal vez sea de la camisa de ese chico con el que has salido hoy? Lo absurdo de la acusación era tan evidente que Hazel no pudo contener un suspiro de decepción. Fue un error. No pongas los ojos en blanco cuando te hablo. Su mano le agarró el hombro bruscamente. Sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel, incluso a través de la tela de su abrigo. Noah, por favor, susurró ella. Ellie está durmiendo arriba. Mencionar a su hija solía tener un efecto aleccionador en él, pero hoy no. Hoy tenía los ojos nublados por el alcohol y la rabia. Tienes suerte de que la tengamos, siseó. Si no, me habría deshecho de ti hace mucho tiempo. Pedazo de... Su puño llegó tan rápido que ella no tuvo tiempo de esquivarlo. El dolor le estalló en el pómulo y unos puntos negros brillaron ante sus ojos. Un segundo golpe golpeó su estómago, sacando el aire de sus pulmones. Hazel cayó de rodillas, intentando hacerse un ovillo protector. A ti, despreciable, mentiroso. Cada palabra iba seguida de una patada, ahora un pie. ¿Crees que no veo la forma en que miras a otros hombres? Hazel se cubrió la cabeza con las manos, intentando no gritar, no despertar a Ellie. Solo un pensamiento rebotaba en su cabeza. Por favor, no dejes que se despierte. Por favor, que no vea esto. Mamá tenía razón sobre ti, exhaló Noah, asestando el golpe definitivo. Me merecía algo mejor. Finalmente retrocedió, respirando con dificultad. Hazel permaneció tendida en el suelo, temerosa de moverse. A pesar del zumbido en los oídos, lo oyó abrir el frigorífico, sacar otra lata de cerveza y luego fuertes pisadas en la escalera. Subía. Solo cuando estuvo segura de que había entrado en el dormitorio, se puso en pie lentamente, venciendo el dolor. En el cuarto de baño del primer piso, Hazel se quitó cuidadosamente el abrigo y luego la blusa. Su cuerpo ya empezaba a estar cubierto de moratones. Por la mañana serían de color púrpura oscuro. Se lavó cuidadosamente la cara con agua fría, intentando no mirar su reflejo. ¿Cuántas veces había vuelto a ocurrir? ¿Cuántas veces se había jurado a sí misma que sería la última vez, que mañana cogería a Ellie y se iría? ¿Y cuántas veces había llegado ese mañana y se había quedado, convenciéndose a sí misma de que no tenía a dónde ir, de que no podía ocuparse del bebé sola, de que no cambiaría? Pero hoy, mirando el ojo morado, Hazel se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. No podía dejar que Ellie creciera en una casa llena de miedo y violencia. No podía permitir que su hija decidiera un día que estaba bien tratar así a una mujer. Hoy se dio cuenta de que tenía que irse. Irse de verdad, no solo soñarlo. Mañana llamaría a Fran, su vieja amiga. Mañana empezaría a planearlo. Pero esta noche durmió en el sofá del salón, escuchando cada susurro en una casa donde hacía tiempo que no había amor, solo una jaula construida con miedo y control. Por la mañana, Hazel se levantó antes de lo habitual. Le dolía el cuerpo por las palizas de la noche anterior, pero el dolor físico no era nada comparado con la determinación que por fin se había apoderado de su alma. Se movió con cautela por la cocina, procurando no hacer ruido para no despertar a Noah. Disimuló el ojo morado con base de maquillaje, un arte que había dominado durante sus años de matrimonio. Hoy era su día libre en la oficina de correos.
Hazel preparó el desayuno para Ellie y la preparó para ir al colegio, intentando sonreír y hablar con normalidad, aunque cada movimiento le dolía. ¿Se había ido ya papá?, preguntó Ellie, comiendo los cereales con leche. Sí, ha salido para el turno de mañana, mintió Hazel. Noah seguía dormido arriba y rezaba para que no se despertara antes de que Ellie se fuera. Démonos prisa o llegarás tarde al colegio. Hazel acompañó a su hija hasta el autobús escolar, le dijo adiós con la mano y, en cuanto el autobús amarillo dobló la esquina, sacó el teléfono. Encontró un número en sus contactos que no había marcado en más de un año. «Fran, soy Hazel. Tenemos que vernos. Esta noche». Fran Silverstone había sido su amiga desde la secundaria. Habían soñado con dejar Waltham juntas, hicieron planes juntas. Entonces Hazel conoció a Noah, se enamoró y se quedó, y Fran se fue a Boston después de todo. Volvió hace 2 años, tras un doloroso divorcio, y ahora trabajaba como despachadora en un servicio de taxis. Su relación se había enfriado después de que Fran le dijera sin rodeos a Hazel que Noah era un maltratador y que tenía que dejarlo. Hazel había cortado el contacto entonces, no dispuesta a admitir la verdad. ¿Hazel? Dios, ha pasado tanto tiempo. La voz de Fran sonaba sorprendida pero no fría. Lo sé, lo siento. Tú tenías razón entonces, dijo Hazel en voz baja. Se hizo el silencio al otro lado de la línea y Fran suspiró. ¿Dónde estás ahora? ¿Te encuentras bien? La verdad es que no. ¿Podemos vernos en el Blue Cup a las 10? Era un pequeño café a las afueras de la ciudad al que ni Noah ni Audrey iban nunca. Allí estaré. Hazel volvió a casa y se sintió aliviada al ver que Noah ya se había marchado, dejando una nota en la que decía que volvería tarde. Normalmente eso significaba que estaría bebiendo con sus colegas después de su turno. A las 10 en punto, ya estaba sentada en el rincón más alejado del Blue Cup, removiendo nerviosamente su té con una cuchara. Cuando se abrió la puerta de la cafetería y entró Fran, Hazel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Fran tenía casi el mismo aspecto que hacía 2 años, bajita, con un corte de pelo corto y unos brillantes ojos azules. Vio enseguida a su amiga y se acercó a la mesa. «Hazel», empezó a decir, pero vaciló al verle la cara de cerca. A pesar del maquillaje, el moratón se veía a través de la base. «Oh, Has». «Lo sé». Hazel bajó los ojos. «Tenías razón, siempre tenías razón». Fran se sentó enfrente, sin apartar los ojos de la cara de su amiga. «Tengo que alejarme de él», continuó Hazel. «Coger a Ellie y desaparecer. Pero necesito ayuda. Tú eres la única en quien puedo confiar». «Por supuesto», respondió Fran sin vacilar. «¿Qué necesitas?» Durante la hora siguiente trazaron un plan. Fran podía conseguir un coche, uno de los taxis con los que trabajaba. Tenía una amiga en Portland, Maine, que alquilaba una habitación en su casa. Hazel podría instalarse allí con Ellie hasta que se recuperara. «Pero necesitarás dinero», señaló Fran. «Y todos los papeles, los tuyos y los de Ellie». Hazel asintió. Tenía unos pequeños ahorros en una cuenta que Noah desconocía. Llevaba años ahorrando parte de su sueldo, poco a poco. No era mucho, pero sería suficiente para la primera vez. «¿Hay algo más?» Hazel bajó la voz. «Creo que Noah está metido en algo ilegal. Desde hace unos meses lleva a casa más dinero del que gana en la fábrica. Y siempre está hablando con su madre de algún producto». Fran frunció el ceño. «¿Crees que trafica con drogas?» «No lo creo. Pero hay unos contenedores extraños en el garaje. Me da miedo mirar en ellos, pero si realmente está metido en algo, podría ser tu seguro», dijo Fran pensativo. «Si tienes pruebas, puedes ir a la policía si intenta seguirte». El plan empezó a tomar forma. Hazel debía reunir todos los documentos importantes, hacer fotografías de los misteriosos contenedores, tal vez grabar las conversaciones de Noah con Audrey.
Fran proporcionaría transporte y alojamiento temporal. ¿Podrías estar lista en una semana?, preguntó Fran. Hazel dudó un momento. Una semana le parecía demasiado tiempo, otros 7 días bajo el mismo techo con un hombre al que temía, y demasiado poco para organizarlo todo. Creo que sí, respondió finalmente. Tengo que ir llevándome poco a poco las cosas de Ellie sin que Noah se dé cuenta y pensar en cómo explicarle la marcha. Dile que será una aventura, sugirió Fran. A los niños les encantan las aventuras. Después de despedirse de Fran, Hazel fue al banco, donde retiró la mitad del dinero de su cuenta secreta. Escondió el dinero en un libro viejo de la estantería. Noah nunca cogía libros, pues consideraba que leer era una pérdida de tiempo. Cuando llegó a casa, vio que aún le quedaban unas horas antes de que Ellie volviera del colegio. Hazel entró con cautela en el garaje. En el rincón más alejado, detrás de las herramientas, había 3 contenedores que no habían estado allí antes. Cajas de plástico gris del tamaño de cajas de zapatos, pero mucho más resistentes, con marcas que no entendía. El corazón le latía con fuerza mientras sacaba el móvil y empezaba a hacer fotos de los contenedores desde todos los ángulos. Dudó en abrirlos. Si Noah se daba cuenta de que alguien había tocado sus cosas, se pondría furioso. Pero incluso a través de la tapa cerrada, percibió un extraño olor químico. Durante los días siguientes, Hazel actuó como una exploradora en territorio enemigo. Recogió cosas discretamente. Primero documentos, luego, poco a poco, ropa, las fotos más importantes y recuerdos. Lo metió todo en una gran bolsa de deporte, que escondió en el fondo del armario bajo las mantas de invierno. Ellie fue más difícil. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que tienen que alejarse de su padre sin asustarla ni conseguir que se desahogue antes de tiempo? El miércoles por la noche, cuando Noah volvió a su turno, Hazel se sentó en la cama de Ellie, ayudándola con los deberes. «Creo que necesitamos un poco de aventura», dijo despreocupadamente. Ellie levantó la vista de su cuaderno. ¿Una aventura? ¿Qué clase de aventura? Un viajecito. Hazel trató de hablar en tono desenfadado. Antes de las vacaciones de verano, podríamos ir a otra ciudad, vivir allí una temporada, ver sitios nuevos. ¿Nos acompañaría papá? La voz de Ellie sonaba curiosa, pero no sospechosa. Hazel sintió una punzada de dolor. A pesar de todo, Ellie quería a su padre. No, cariño, papá tiene que trabajar. Esto va a ser una aventura de chicas para ti y para mí. ¿Qué crees que te gustaría llevar contigo? Ellie se lo pensó un momento y empezó a enumerar. Sus libros favoritos, el conejo de peluche que llevaba con ella desde que era un bebé, lápices de colores nuevos. No podemos llevárnoslo todo, la interrumpió Hazel con suavidad. Escojamos las cosas más importantes. Quizá empecemos a preparar poco a poco una mochila. Será nuestro secreto, ¿vale? ¿Como un juego de espías? A Ellie se le iluminaron los ojos. Sí, exactamente. Ni una palabra a nadie, ni siquiera a papá y a la abuela. Será una sorpresa. Eligieron juntas una pequeña mochila, y Ellie, entusiasmada con la idea de una misión secreta, empezó a meter en ella sus tesoros. Hazel la observaba con el corazón encogido. ¿Cómo explicarle a una niña que esta pifis sería para siempre? ¿Que nunca volverían a esta casa? El viernes por la noche, Hazel presenció por casualidad una conversación que confirmó sus sospechas. Noah y Audrey estaban en la cocina, sin saber que ella acababa de llegar a casa y estaba de pie en el pasillo. Zack dice que esta vez solo se llevará 20 contenedores, dijo Noah. Dice que el riesgo es demasiado grande. ¿20? Pero si ya tenemos 35 preparados, objetó Audrey. ¿Dónde vamos a meter el resto? No voy a guardar esta mierda en mi casa. Encontraremos otro comprador. Mi socio en la fábrica dice que su hermano también está interesado. Es peligroso, Noah. Demasiadas conexiones, demasiada gente sabe. Si alguien cotorrea, nadie va a chismorrear. La voz de Noah tenía ese filo de acero que Hazel conocía.
Me ocuparé de ello. Hazel se retiró silenciosamente hacia la puerta principal, luego la abrió y cerró ruidosamente, creando la ilusión de que acababa de llegar. «Ya estoy en casa», gritó. La conversación en la cocina se interrumpió momentáneamente. Aquella noche, cuando Noah y Ellie ya dormían, Hazel bajó cautelosamente al garaje y sacó más fotos de los contenedores. Ahora eran 15, no 3 como antes. Luego comprobó su bolsa secreta, asegurándose de que todo estaba en su sitio. Un día después, el sábado, Audrey fue a recoger a Ellie. Era su habitual Día de la Abuela. Otra forma de control establecida por Audrey. Hazel normalmente odiaba esos días, pero ahora le daban la oportunidad de terminar sus preparativos. Había acordado con Frank que se marcharían el lunes, cuando Noah estuviera trabajando. Hazel se tomaría el día libre, recogería a Ellie del colegio y el taxi de Fran las esperaría en la esquina de una calle vecina. Al anochecer estarían a salvo en Portland, a 3 horas de Waltham. El domingo por la noche, mientras Ellie y ella jugaban a un juego de mesa en el salón y Noah veía el fútbol, Hazel captó su atenta mirada. «Últimamente estás un poco rara», dijo cuando Ellie se distrajo con su jugada. «¿En serio?». Hazel trató de mantener su voz casual. «Estoy cansada. Tengo muchos pedidos en el trabajo antes de las vacaciones». Noah continuó mirándola fijamente, y ella podía sentir físicamente su mirada escudriñándola, buscando señales de mentira. «Mamá dice que has vuelto a hablar con esa taxista amiga tuya. ¿Cómo se llama?». «Fran». Un escalofrío recorrió la espalda de Hazel. «¿Audrey la vio con Fran?». «¿Cómo? ¿Dónde?». «Nos conocimos por casualidad en el supermercado», mintió. «Hacía tiempo que no nos veíamos, charlamos un rato». «Ah, sí». Noah dio un sorbo a una lata de cerveza. «¿Y de qué vivo?». «De nada, del trabajo, sobre el tiempo». Hazel trató de mantener la voz firme. «Ellie, te toca, cariño». «Yo gano», exclamó Ellie sin notar la tensión entre sus padres. «Bien por ti, cariño», le sonrió Hazel a su hija. «Es hora de irse a la cama. Mañana hay colegio». Después de arropar a Ellie, Hazel bajó al salón. Noah seguía sentado en el sofá, mirando la pantalla del televisor, pero ella podía percibir que sus pensamientos estaban muy lejos. «Yo también me voy a la cama», dijo, dirigiéndose a las escaleras. «Hoy he entrado en el garaje», la detuvieron sus palabras. «Creo que alguien ha tocado mis cosas». Hazel se quedó helada, el corazón le dio un vuelco. «¿En serio?». Se dio la vuelta, intentando parecer sorprendida. «Quizá fue Ellie. Le gusta jugar ahí». Noah se levantó del sofá y se acercó a ella. Incluso sin contacto físico, Hazel sintió que se encogía de miedo. «¿Crees que soy idiota?», siseó. «¿Qué pretendes, Hazel?». Nada. Intentó retroceder, pero tenía la espalda contra la pared. «No sé a qué te refieres». Noah estaba tan cerca que podía oler la cerveza y los cigarrillos. Sus ojos se entrecerraron, estudiando su rostro. «Estás ocultando algo, y voy a averiguar qué es». Se dio la vuelta bruscamente y subió las escaleras, dejando a Hazel temblando en el pasillo. Lo oyó sacudir algo en el dormitorio, revolviendo cajones, buscando algo. Hazel subió a continuación, tratando de moverse lo más silenciosamente posible. En el dormitorio, Noah estaba revisando su lado del armario. «¿Qué estás buscando?», preguntó Hazel tratando de mantener la calma. «No lo sé», respondió él sin volverse. «Pero noto que algo va mal. ¿Y si descubro que estás tramando algo?». La amenaza flotaba en el aire. Hazel se tragó un nudo en la garganta. «No estoy tramando nada, Noah. Solo estoy cansada». Él se volvió hacia ella, y de repente su rostro era casi normal, casi como el del hombre del que una vez se había enamorado. «Entonces, demuéstralo», dijo en voz baja. «Mañana por la noche cenaremos en casa de mamá, todos juntos, como una familia, cena en casa de Audrey.
Un ritual de humillación que Hazel odiaba con toda su alma, pero ahora era la tapadera perfecta. Si iban a cenar a casa de su suegra, entonces era lo de siempre, sin planes de fuga. De acuerdo, aceptó ella. Mañana en casa de tu madre. Noah asintió, pero aún había sospecha en sus ojos. Hazel se dio cuenta de que su plan estaba en peligro. Noah sospechaba algo, y ella solo tenía unas pocas horas para desaparecer antes de que él descubriera la verdad. Hazel no pegó ojo en toda la noche. Se tumbó junto a Noah, escuchando su respiración, sintiendo la ansiedad palpitar en sus sienes. El plan de esperar hasta el lunes ya no funcionaba. Noah sospechaba algo y, si no se marchaba ahora, podría ser demasiado tarde. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las persianas, Hazel salió de la cama con cuidado. Noah trabajaba en el turno de mañana, tenía que irse a las 7. Tenía menos de una hora para organizarlo todo. Llamó a Fran, de pie en el baño con el agua corriendo para ahogar la conversación. Fran, soy yo. Hay un cambio de planes. Tenemos que irnos esta noche. Noah sospecha algo. ¿Qué? La voz somnolienta de su amiga se serenó al instante. Vale, lo entiendo. ¿A qué hora? Se va a trabajar a las 7. Pero no puedo recoger a Ellie del colegio a mediodía. Levantaría sospechas. Trabaja hasta las 3, luego tiene... Hazel recordó de repente. Hoy tiene turno de noche, dijo la semana pasada, así que llegará a casa sobre las 4 y volverá a la fábrica a las 8. ¿Y quieres irte mientras él está en el turno de noche? Sí. Recoge a Ellie del colegio como siempre. Luego dile a Noah que vamos a tu casa a cenar. Ni siquiera sospechará. Pensará que me estoy preparando para cenar en casa de su madre mañana. Entonces, cuando se vaya a su turno, simplemente desapareceremos. ¿Y tus cosas? ¿Los papeles? ¿Todas las cosas que planeamos? La mayoría ya están empacadas. Empacaré el resto mientras Ellie está en la escuela. Después de que Noah se fuera a trabajar tras un rápido desayuno, Hazel despertó a su hija. Buenos días, cariño. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Preguntó Ellie con sueño, frotándose los ojos. ¿Recuerdas nuestra aventura secreta? Empieza hoy. Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Nos vamos hoy? Sí. Hazel se obligó a sonreír, aunque su corazón se aceleraba de miedo. Pero primero es un día normal, colegio, clases, y luego por la tarde nos iremos de viaje. Así que no olvides llevar tu mochila secreta al colegio. Después de recoger a Ellie, Hazel la llevó al autobús escolar y luego volvió a casa y empezó a prepararse febrilmente. Sacó una bolsa de su escondite y añadió las últimas cosas necesarias: documentos, dinero, algunos álbumes de fotos que no podía dejar atrás. Luego sacó el teléfono que había comprado la semana pasada, un teléfono de prepago sin contrato que Noah no podría rastrear. Transfirió a él todas las fotos de los contenedores del garaje y las grabaciones de las conversaciones. Siguiendo el plan, Hazel recopiló toda esta información en un sobre grande y añadió una nota manuscrita en la que describía lo que había guardado y dónde, las direcciones y los nombres. Luego pidió un taxi, no a través del servicio de Fran, sino de otra compañía, y se dirigió a la comisaría. No se atrevió a entrar. Noah conocía a muchos policías de Waltham, alguien podría reconocerla. En lugar de eso, Hazel dejó el sobre en el buzón anónimo que colgaba frente a la entrada de la comisaría. De vuelta en casa, continuó con los preparativos. Escondió las bolsas en el armario junto a la puerta trasera para poder cogerlas rápidamente antes de salir. Luego llamó al colegio de Ellie y les informó de que la niña no asistiría a clase durante un tiempo debido a una emergencia familiar. «Estamos planeando un viaje para visitar a su abuela, está enferma», explicó Hazel a la secretaria. «Podría tardar unas semanas. A las 3 de la tarde ya estaba preparada». Cuando el autobús escolar amarillo se detuvo en la esquina de su calle, Hazel ya estaba esperando a Ellie. «¿Dónde está tu mochila?», preguntó a su hija.
Aquí está. Ellie palmeó la pequeña mochila que llevaba a la espalda. Llevo todo el día con ella, como una auténtica espía. Bien hecho. Hazel abrazó a su hija y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Odiaba tener que sacar a la niña de su casa, privarla de su entorno habitual. Pero la alternativa era más aterradora. Crecer con un padre tirano y una abuela que solo echaba leña al fuego. En casa, Hazel preparó una cena temprana, como hacía siempre que Noah tenía turno de noche. Eran las 4 menos cuarto cuando oyó llegar su coche. Suspirando convulsivamente, Hazel se recordó a sí misma que debía actuar con normalidad. Solo unas horas y estarían libres. «Huele bien», dijo Noah al entrar en la cocina. Parecía cansado después de su turno. «¿Qué hay para cenar?» «Cazuela de atún», respondió Hazel. «Su plato favorito. Pensé que querrías algo contundente antes del turno de noche». Noah asintió, pero su mirada era suspicaz, de estudio. «Hoy pareces un poco alegre». «¿Lo parezco?» Hazel trató de mantener su voz casual. «Ha sido un buen día de trabajo. Hoy no has trabajado». A Hazel le dio un vuelco el corazón. Claro que hoy tenía el día libre. ¿Cómo había podido cometer un error tan estúpido? «Quiero decir ayer», se corrigió rápidamente. «Todavía tengo la impresión. Por cierto, cuando te vayas, Ellie y yo iremos a casa de Fran a tomar el té. Hace tiempo que no vamos». «Fran», dijo Noah el nombre con evidente desagrado. «Tu novia exploradora. ¿Cuándo os hicisteis tan amigos?» «Somos amigos desde hace mucho tiempo, ¿sabes?» Hazel trató de mantener su voz informal. «Sí, no nos vimos durante algún tiempo, pero ahora hemos decidido reanudar la comunicación». Noah la miró durante largo rato, atentamente, como si tratara de leerle el pensamiento. «De acuerdo», dijo al fin. «Pero mañana vamos a cenar a casa de mamá, ¿recuerdas?» «Claro que no», mintió Hazel poniendo la cazuela en los platos. La cena transcurrió en un tenso silencio. Ellie percibió el ambiente y también estuvo más callada que de costumbre. Después de la comida, Noah subió a dormir antes de su turno. Hazel exhaló aliviada, pero sabía que era demasiado pronto para relajarse. A las 7:30, Noah bajó las escaleras, ya en ropa de trabajo, con la bolsa al hombro. «Voy a salir», le dijo a Hazel, que estaba sentada con Ellie en el salón, ayudándola con un dibujo. «Estaré allí por la mañana, y no te quedes mucho tiempo en casa de tu novia». «De acuerdo», asintió Hazel. «Que tengas un buen turno». Cuando la puerta se cerró tras Noah, Hazel miró por la ventanilla para asegurarse de que su coche se marchaba de verdad. Luego se volvió hacia Ellie. «¿Estás lista para nuestra aventura?» «Sí», exclamó Ellie. «¿A dónde vamos?» «Primero a casa de la tía Fran, y luego...» «Ya lo verás», abrazó Hazel a su hija. «Tenemos que hacer las maletas rápido, ¿vale? Como ese juego de espías del que te hablé». Durante los 20 minutos siguientes arrastraron apresuradamente las maletas hasta el pasillo. Hazel cogió fotos de Ellie de bebé, algunos recuerdos que no podía dejar atrás. Todo lo demás, muebles, ropa, utensilios de cocina, podía comprarse nuevo. Las cosas más importantes se las llevaban consigo. A las 8:30, el taxi que Fran había pedido les esperaba en la calle de al lado. Hazel echó una última mirada a la casa en la que había vivido durante 10 años. La casa que debería haber sido una fortaleza, pero que se había convertido en una prisión. «Vamos, cariño», tomó la mano de Ellie. «Nos espera una nueva vida». El taxi las llevó a la estación de autobuses donde Fran las esperaba en su coche. Después de cargar las pocas maletas en el maletero, se pusieron en marcha. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó Ellie desde el asiento trasero. «A Portland, cariño. Es una ciudad junto al mar. Te encantará». «¿Lo sabe papá? Vendrá a visitarnos más tarde». Hazel y Fran intercambiaron miradas. «No, cariño», dijo Hazel suavemente. «Papá se quedará en Waltham. Nosotras viviremos separados por un tiempo». «¿Cómo están Donna y su padre?», preguntó Ellie.
Donna era una compañera de clase cuyos padres se habían divorciado hacía un año. Sí, algo así. Oh, Alice se quedó pensativa. Pero vamos a casa, ¿no? A por mis otros juguetes. Hazel se tragó un nudo en la garganta. Puede que no de inmediato, cariño, pero tendremos un nuevo hogar y también nuevos juguetes. Ellie guardó silencio un rato, digiriendo la información. ¿Y el colegio? ¿Y mis amigos? Hay muchos colegios buenos en Portland, intervino Fran, sonriéndole por el retrovisor. Y seguro que encontrarás nuevos amigos. Eres una chica tan inteligente y guapa que todo el mundo querrá ser tu amigo. Ellie no parecía convencida, pero no hizo más preguntas. Pronto se quedó dormida en el asiento trasero, arrullada por el monótono ruido del motor y la oscuridad que reinaba fuera de la ventanilla. ¿Te encuentras bien?, preguntó Fran en voz baja cuando entraron en la autopista. Hazel negó con la cabeza y se le llenó la garganta de lágrimas. No lo sé. He arruinado la vida de mi hija. Echará de menos a su padre, su casa, sus amigos. No le has arruinado la vida, dijo Fran con firmeza. La has salvado. Piensa qué habría pasado si hubiera crecido viendo cómo su padre pegaba a su madre. ¿Qué tipo de relaciones consideraría normales? ¿Qué clase de hombres elegiría para sí misma? Hazel sabía que su amiga tenía razón, pero seguía sintiendo un peso de culpabilidad. ¿Qué crees que hará cuando se dé cuenta de que no vamos a volver?, preguntó. Sinceramente, Fran suspiró. Primero se pondrá furioso, luego probablemente vendrá a buscarte. Pero para entonces, espero que la policía se haya ocupado de él y de su madre, ese paquete que enviaste. No sé si hay pruebas suficientes, admitió Hazel. No pude abrir los envases, no sé lo que contenían, pero esa conversación que grabé debería bastar al menos para iniciar una investigación. Condujeron en silencio durante un rato, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Al mismo tiempo, Noah Winters, tras llegar a la parada del autobús, aparcó su coche y subió a otro, un viejo Ford azul que pertenecía a su compañero Zach. Hoy no salía de turno. Era un engaño, como tantas otras cosas en su vida. En lugar de la planta química, Noah se dirigía a su contacto, que recibiría la mercancía, productos químicos industriales que Noah robaría de la planta y revendería para la producción ilegal de drogas. Pero hoy tenía otra tarea: reunirse con su madre y discutir sus crecientes sospechas sobre Hazel. Llamó a Audrey desde la carretera. «Mamá, soy yo. Tenemos que hablar. ¿Estás en casa?» «Sí. ¿Qué pasa?» «Hazel está actuando raro. Creo que está tramando algo». «Te dije que no confiaras en ella», replicó Audrey inmediatamente. «¿Has comprobado nuestras cosas? ¿Los contenedores?» «Todo está en su sitio, pero algo va mal. Está demasiado tranquila, demasiado contenta. Y siempre está susurrando a ese amigo suyo, el taxista». «Ven», dijo Audrey, «abriré una botella de vino y hablaremos de qué hacer». Cuando Noah llegó a casa de su madre, un pequeño y ordenado apartamento en un bloque de pisos al otro lado de Waltham, eran casi las 10 de la noche. Audrey lo esperaba con una botella de vino tinto abierta y un plato de queso. «Cuéntame», le exigió en cuanto se sentó a la mesa. Noah expuso sus sospechas, el extraño comportamiento de Hazel, su renovada comunicación con Fran, los extraños susurros con Ellie que cesaron cuando él entró en la habitación. «Te dije que no era para ti», Audrey negó con la cabeza. «Demasiadas cosas en la cabeza, siempre ocultando algo». «Vamos, mamá, es una estirada», resopló Noah. «Siempre ha sido así, pero ahora hay algo diferente». «¿Crees que se enteró de nuestro negocios?» Noah dudó. «No lo sé. Tal vez. Encontré huellas en el garaje, es obvio que alguien ha estado revisándolo, pero si supiera algo, ¿no iría directamente a la policía? Si tiene cerebro, sabe que es peligroso». Audrey dio un sorbo a su vino. «A lo mejor está planeando utilizarlo como chantaje». Noah negó con la cabeza. «No, Hazel no es así. Tiene miedo de su propia sombra». Dudó un momento.
Tal vez solo quiere alejarse de mí, llevarse a Ellie y desaparecer. Después de todo lo que has hecho por ella. Audrey estaba indignada. Un techo sobre su cabeza, comida, ropa, todo por ti. Esa zorra desagradecida. Noah asintió, sintiendo que su irritación crecía. ¿Cómo se atrevía Hazel a pensar siquiera en dejarle? Él es su dueño, ella es de su propiedad, y también lo es Ellie. Deberíamos volver y comprobarlo, dijo, poniéndose de pie. Esa novia suya debe de tenerlos. Iré allí a comprobarlo. Espera, lo detuvo Audrey. ¿Y si se ha ido después de todo? ¿Para siempre? Noah se quedó inmóvil pensando. Entonces será mejor que nos deshagamos de los contenedores, por si acaso. Los 35, Audrey negó con la cabeza. Es mucho dinero, Noah. Mejor perder el dinero que ir 15 años a la cárcel, dijo. Volvamos a mi casa a echar un vistazo y luego decidiremos qué hacer. Eran casi las 11 de la noche cuando Noah y Audrey llegaron a casa de los Winters. Noah se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. La casa estaba a oscuras, aunque Hazel siempre dejaba una luz encendida en el pasillo cuando estaba en el turno de noche. «Quédate aquí», le dijo a su madre al salir del coche. Noah recorrió rápidamente la casa, mirando por las ventanas. No había nadie. Abrió la puerta principal con la llave y encendió la luz. «¿Hazel? ¿Ellie?», gritó, aunque ya sabía la respuesta. Noah subió corriendo al dormitorio de Ellie. La cama estaba bien hecha, pero faltaban muchas cosas. Su conejo de peluche favorito, una colección de conchas en una estantería y algunos libros. En el cuarto de baño, el maquillaje de Hazel y sus cepillos de dientes habían desaparecido de la estantería. En el armario del dormitorio faltaban algunas cosas. No podía decir exactamente cuáles, pero el espacio parecía claramente más vacío. Noah gimoteó y bajó las escaleras donde Audrey le esperaba. «Se ha ido», dijo brevemente. Cogió al bebé y se fue. En lugar de enfadarse, Audrey se echó a reír de repente. «Por fin», dijo. «Por fin nos hemos librado de esa carga». Noah miró a su madre desconcertado. «No lo entiendes, es un problema. Si ella sabe algo de los contenedores... Pero si supiera algo, ¿no estaría ya aquí la policía?» Audrey entró en la cocina y empezó a abrir armarios como si buscara algo. «¡Ah, aquí está!», exclamó triunfante la mujer sacando una botella de whisky. «Vamos a celebrarlo. Por fin tu vida va a ser normal, sin este aburrido y maltrecho». Noah no podía estar más de acuerdo. Una parte de él estaba furiosa. ¿Cómo se atrevía Hazel a marcharse? Pero la otra parte se sentía extrañamente aliviada. No más tener que fingir ser un esposo y padre amoroso. Ya no tenía que contener su agresividad. «Vamos», cogió la botella de su madre. «Vamos a celebrar la liberación». Se sentaron en la cocina bebiendo whisky y Audrey arreciaba cada vez más en sus críticas a Hazel. «Nunca entendí lo que veías en ella», dijo agitando el vaso. «Un ratón tan gris, sin personalidad, sin carácter, y no sabía cocinar». «Tenía otras cualidades», sonrió Noah. «En fin», Audrey levantó la copa. «¿Por qué esa carga nos abandone por fin?» Chocaron las copas, riendo, sin percatarse del faro que parpadeaba en la entrada. Unos fuertes golpes en la puerta los hicieron sobresaltarse. «¿Quién podría ser a estas horas?», murmuró Audrey. Noah se acercó a la puerta con cautela. A través del cristal esmerilado pudo ver las siluetas de varias personas. «Policía de Waltham, abran la puerta», se oyó una voz fuerte. Noah palideció. Miró a su madre, que estaba inmóvil con el vaso de whisky en la mano. «Abra o tiraremos la puerta abajo», gritó la misma voz. Con manos temblorosas, Noah abrió la puerta. Ante él había 3 policías uniformados y uno de paisano, con una placa de detective en el pecho. «¿Noah Winters?», preguntó el detective.
Tenemos una orden para registrar esta casa y confiscar todos los productos químicos y envases que se encuentren en la propiedad. Noah sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No sé a qué se refiere, murmuró. Hemos recibido una denuncia anónima de posesión y distribución ilegal de productos químicos industriales. El detective mostró la orden. Hágase a un lado, por favor. Los policías entraron en la casa. Uno de ellos fue directamente a la cocina, donde Audrey seguía sentada, congelada por la impresión. Señora, tendrá que ir al salón con su hijo, dijo. Esto es un error, empezó Audrey, pero le temblaba la voz. No hemos hecho nada. Entonces no tiene nada que temer, replicó el detective mirándola fijamente. Pero hemos conseguido información muy concreta, incluidas grabaciones de conversaciones sobre el Gwose y los Omaemao. Los rostros de Noah y Audrey palidecieron sincronizados. Hazel, susurró Noah. Era ella. ¿Hazel? El detective enarcó una ceja. ¿Es su mujer? ¿Está en casa? No. Noah apretó los dientes. Se llevó a nuestra hija y huyó. Supongo que se está tomando su última venganza. Interesante, dijo el detective. Hemos recibido información sobre posible violencia doméstica en esta familia. Palizas, amenazas. ¿Quizás su mujer tenía una buena razón para marcharse? Noah no contestó, solo apretó los puños. En ese momento, uno de los policías gritó desde el garaje. «Señor, tiene que ver esto. Aquí hay un almacén entero». El detective asintió a Noah. Parece que la fuente anónima tenía razón. Ahora tenemos que revisar todos los contenedores, y yo que usted llamaría a un abogado. Noah vio cómo los policías empezaban a registrar metódicamente su casa, abriendo contenedores en el garaje y fotografiando su contenido. Su castillo de naipes se desmoronaba ante sus ojos, y todo por culpa de Hazel, una Hazel callada e intimidante que por fin había decidido defenderse. Portland les recibió con lluvia. Pequeñas gotas golpeaban el techo del coche de Fran mientras conducían hacia la ciudad pasada la medianoche. Ellie dormía profundamente en el asiento trasero con una chaqueta enrollada bajo la cabeza. Hazel miraba por la ventanilla las calles mojadas de la ciudad desconocida que ahora iba a ser su hogar. «Ya casi hemos llegado», dijo Fran en voz baja, girando por una tranquila calle residencial. «Leslie nos está esperando. Es simpática, le caeréis bien». Leslie Parker, la amiga de Fran, era una mujer regordeta de unos 50 años, con el pelo corto y canoso y ojos amables. Las recibió en la puerta de su casa de 2 plantas, vestida con una bata y con una taza de té en las manos. «Tú debes de ser Hazel», sonrió. «¿Y esta es Ellie? Pobrecita, está agotada». Hazel despertó suavemente a su hija y la ayudó a subir los escalones del porche. Ellie, que aún no se había despertado del todo, miró a su alrededor con curiosidad y ansiedad. «Esta no es la casa de la tía Fran», dijo. «No, cariño», contestó Hazel. «Es la casa de tía Leslie. Vamos a vivir aquí una temporada». Leslie les enseñó una habitación del primer piso, espaciosa, con 2 camas separadas y una gran ventana que daba a un pequeño jardín. Había un viejo escritorio en un rincón y acuarelas de paisajes marinos en las paredes. «Trabajo en una escuela primaria», explicó Leslie mientras les ayudaba a guardar las pocas cosas que tenían. «Sé lo importante que es para un niño tener su propio espacio. Mañana podemos ir a la tienda y comprar algo para que Ellie decore su mitad de la habitación». «Gracias». Hazel sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «No nos aprovecharemos de tu amabilidad en cuanto consiga trabajo. No tengas prisa». Leslie le estrechó la mano con suavidad. «Descansa, recupérate. Fran ya me ha contado suficiente». «Lo comprendo». Aquella noche Hazel permaneció despierta junto a Ellie, escuchando los sonidos desconocidos de la extraña casa y la lluvia al otro lado de la ventana. Los pensamientos sobre Noah no la dejaban en paz. ¿Habría descubierto ya su ausencia?
¿Se había dado cuenta de que no iban a volver? ¿Había recibido la policía su mensaje anónimo? Todo había sucedido tan deprisa que Hazel aún no podía darse cuenta. Se habían ido de verdad. Eran libres. Por la mañana, Ellie se despertó animada, encantada con el nuevo lugar y la amabilidad de Leslie, que le había preparado tortitas de arándanos. Pero cuando se le pasó la excitación inicial, la niña empezó a hacer preguntas. «Mamá, ¿cuándo volvemos a casa?» Hazel, que estaba ayudando a Leslie a fregar los platos, se quedó helada. «Ellie, cariño», le expliqué, «vamos a estar aquí un tiempo». «Pero papá nos estará buscando». Ellie frunció el ceño. «Estará preocupado». Llamaré a papá más tarde, le diré que estamos bien», mintió Hazel. En realidad no iba a llamar a Noah nunca en su vida. «Ellie», intervino Leslie, «he oído que eres muy buena dibujando. ¿Quieres que te enseñe mis acuarelas?» Ellie se entusiasmó de inmediato y la crisis quedó aplazada temporalmente. Pero Hazel sabía que aquello no era más que el principio. Ellie echaría de menos a su padre, por muy horrible que fuera con Hazel. Siempre había sido un padre cariñoso, aunque estricto, con su hija. En los días siguientes empezaron a instalarse en su nueva casa. Leslie ayudó a Hazel a encontrar un piso barato a 2 manzanas de su casa, pequeño pero limpio, en la planta baja de un viejo edificio de 3 plantas. El alquiler era considerablemente más bajo que en Waltham, lo que dio a Hazel una pequeña ventaja para encontrar trabajo. «Mi sobrina trabaja en C-Page», dice Leslie durante la cena del cuarto día en Portland. «Es una librería de la calle Maple. Están buscando un dependiente. Si quieres, puedo recomendarte». «Sería estupendo», respondió Hazel agradecida. «Me encantan los libros, aunque no tengo experiencia en una librería». Abby dice que lo más importante es el amor por la lectura y la capacidad de comunicarse con la gente, y estoy segura de que eso se te da bien. Hazel no estaba tan segura de sus habilidades comunicativas. Los años de convivencia con Noah le habían enseñado a ser callada, discreta, a no llamar la atención. Pero necesitaba un trabajo, y la página del mar sonaba como un lugar agradable. La dueña de la librería resultó ser una enérgica mujer de mediana edad llamada Susan, pelirroja y con algunas pecas en la cara. Realizó una breve entrevista con Hazel, más bien una charla amistosa, y enseguida le ofreció trabajo. «Puedes empezar la semana que viene», dijo. «Los turnos serán de 10 a 6 de martes a sábado, domingo y lunes libres. El sueldo no es muy alto, pero hay descuento en los libros». Era el trabajo perfecto para Hazel. Dinero suficiente para pagar el alquiler y la comida, y un horario que le permitía pasar tiempo con Ellie. El siguiente paso era la escuela para Ellie. Leslie, que trabajaba como profesora, ayudó con el papeleo, y una semana después de llegar a Portland, Ellie empezó tercero de primaria en Maple Hill. «Mamá, ¿y si papá llama a mi antiguo colegio? ¿Cómo nos encontrará?», preguntó Ellie la primera mañana. Le dejé una nota diciéndole dónde estábamos», volvió a mentir Hazel, sintiendo una punzada de culpabilidad. «Pero papá tiene mucho trabajo ahora, así que no podrá visitarnos pronto». Ellie asintió, claramente no del todo satisfecha con la respuesta, pero dispuesta a aceptarla por ahora. Hazel sabía que tarde o temprano tendría que contarle la verdad a su hija, o al menos parte de ella, pero ahora era demasiado pronto. Primero debía dejar que se acostumbrara a su nueva vida. Su pequeño piso se estaba convirtiendo poco a poco en un hogar. Leslie les ayudó con los muebles básicos. Algunos los encontraron en tiendas de segunda mano, otros los compraron nuevos. La habitación de Ellie estaba decorada con motivos náuticos, paredes azules, conchas marinas en las estanterías y un cuadro de un faro que Leslie les había regalado. Hazel colgó cortinas, compró plantas de interior, colocó libros, todo lo que la hacía sentir como un hogar, no solo como un lugar donde dormir.
A mediados de noviembre, casi un mes después de su huida, Hazel empezó a sentir que realmente podían empezar una nueva vida aquí. Ellie se había hecho amiga de una chica de su clase, Jenna, cuya madre, Olivia, resultó ser una simpática soltera de más o menos la misma edad que Hazel. Trabajar en la librería era agradable, tranquilo, apacible, con clientes amables y compañeros simpáticos. Lo único que preocupaba a Hazel era la falta de noticias sobre Noah. Temía llamar a Fran por miedo a que Noah pudiera rastrear sus llamadas, así que se comunicaban por correo electrónico a través de una nueva cuenta que había creado específicamente para ese fin. Pero Fran no estaba en Waltham tan a menudo y sabía poco de lo que había pasado desde su partida. Todo cambió la última semana de noviembre, cuando Fran llamó a su nuevo teléfono sin avisar. «¿Hazel? Soy yo, Fran. No te preocupes, este número es seguro. Estoy llamando desde fuera de la ciudad». «Fran, ¿qué pasa?» «Hablé con Danny, ¿lo recuerdas? Trabaja para la policía de Waltham». El corazón de Hazel dio un vuelco. ¿Y? Noah y Audrey han sido arrestados. Están acusados de posesión y distribución de una sustancia peligrosa, además de robo de productos químicos industriales. Tu pista anónima funcionó, Haas. Hazel se desplomó en su silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. ¿Arrestados? ¿A los dos? Sí. En la casa se encontraron 35 recipientes de productos químicos utilizados para fabricar drogas. Además encontraron correspondencia con compradores en el teléfono de Noah. Danny dice que se enfrentan a un tiempo serio. Hazel dudó. ¿Trató de encontrarme? Por supuesto que lo hizo. Lo primero que hizo fue reportarte desaparecida, alegando que había secuestrado a Ellie. Pero cuando encontraron los productos químicos, estaba claro para todos por qué habías huido, sobre todo después de que tu carta anónima mencionara la violencia doméstica. Hazel cerró los ojos y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, no de pena, sino de alivio. Por primera vez en años, podía respirar plenamente. Gracias, Fran, por todo. De nada, amigo. Me alegro de que por fin seas libre. Con esa conversación, Hazel sintió que se quitaba un gran peso de encima. Noah ha sido arrestado. No puede encontrarlos, no puede hacerles daño. Son realmente libres. Pero junto con el alivio llegaron otros sentimientos. Una extraña mezcla de triunfo, culpa y arrepentimiento. Ellie crecería sin un padre. A pesar de lo horrible que Noah había sido con Hazel, siempre había intentado ser un buen padre para su hija, y ahora lo había perdido por culpa de la decisión de Hazel. Aquella noche, después de acostar a Ellie, Hazel se quedó sentada largo rato en el pequeño salón de su nuevo piso, mirando por la ventana la tranquila calle de Portland. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Había hecho lo correcto enviando un mensaje anónimo a la policía? ¿No habría sido mejor marcharse, desaparecer de la vida de Noah sin destruirla? Pero entonces él los habría buscado, perseguido, tal vez incluso encontrado. Y ahora él estaba en la cárcel y ellos no corrían peligro. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Olivia, la madre de Jenna, estaba en el umbral con una botella de vino y una caja de pizza. «Siento molestar», sonrió. «Pero Jenna se queda a dormir esta noche en casa de su abuela y he pensado que podrías hacerme compañía, a menos que estés ocupada, claro». Hazel le devolvió la sonrisa, sintiendo un calor inusual en su interior. La amistad era lo que le había faltado todos estos años con Noah. Él la había aislado de cualquiera que pudiera apoyarla, ayudarla, simplemente estar a su lado. «Claro, pasa», se apartó, dejando entrar a Olivia. «Ellie ya está dormida, así que podemos sentarnos en la cocina». Sirvieron el vino en copas. Hazel aún no había comprado copas, y se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Olivia contaba anécdotas divertidas sobre su trabajo en una agencia de viajes. Hazel compartía incidentes divertidos de la librería. «Nunca me has contado por qué te mudaste a Portland»,
dijo Olivia después de la segunda copa de vino. Perdona si soy indiscreta. Hazel dudó. No le había contado a nadie su historia, la verdadera. Lo único que sabían era que se había mudado de Massachusetts con su hija. Dejé a mi marido, dijo finalmente. Él no era un hombre muy agradable. Olivia asintió comprensiva sin exigir detalles. Tampoco yo. Hace 3 años. El padre de Jenna era un alcohólico de mano muy dura. Se quedaron en silencio. 2 mujeres que habían pasado por experiencias similares y habían encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Ellie lo echa de menos, admitió Hazel. Nunca le puso la mano encima, ¿sabes? Ella solo había visto su lado bueno. Jenna también lo echó de menos al principio, asintió Olivia. Es normal, pero se hace más fácil con el tiempo. Encontrará nuevos vínculos, nuevos adultos significativos en su vida. Profesores, amigos de la familia, quizá algún día un nuevo papá. Hazel negó con la cabeza. Creo que nunca volveré a confiar en un hombre. Yo también lo pensaba, sonrió Olivia. Y entonces conocí a Nate. Llevamos saliendo 8 meses. Es profesor de física en el instituto, el hombre más amable y paciente que he conocido. Jenna lo adora. Hazel sonrió débilmente. La idea de una nueva relación le parecía absurda, pero la mera posibilidad de que la vida pudiera ser mejor, de que ella y Ellie pudieran ser realmente felices, ese pensamiento le calentaba el alma. Las semanas siguientes transcurrieron a un nuevo ritmo. Hazel trabajaba en una librería. Ellie iba a la escuela. Los fines de semana exploraban Portland, iban al pequeño museo local, paseaban por el paseo marítimo, asistían a eventos infantiles en la biblioteca. Ellie seguía preguntando por su padre de vez en cuando, pero cada vez con menos frecuencia. Una noche, mientras cenaban en su pequeña cocina, Ellie preguntó de repente, «Mamá, papá hizo algo malo, ¿no? ¿Por eso nos fuimos?» Hazel se quedó paralizada con el tenedor en la mano. Había estado pensando en esta conversación, preparándose para ella, pero seguía sin estar preparada. «¿Qué te hizo pensar eso, cariño?» Ellie se encogió de hombros. Jenna dijo que su padre hizo cosas malas, así que ella y su madre se marcharon, y ahora tiene a Nate, que es bueno, y pensé que quizá nos pasara lo mismo a nosotras. Hazel respiró hondo. Era hora de decir al menos una verdad parcial. Sí, cariño, papá ha hecho cosas malas. No contigo, añadió apresuradamente. Siempre te quiso, pero conmigo, y algunas otras cosas. Por eso tuvimos que irnos. ¿Volveremos algún día? La voz de Ellie no era melancólica, sino más bien curiosa. No, respondió Hazel con firmeza. Ahora nuestro hogar está aquí. ¿Te gusta estar aquí? Ellie se lo pensó un momento y luego asintió. Sí, está el mar. Y Jenna. Y en la escuela, el profesor de música dice que tengo una buena voz. Y en casa no recibía clases de música. Hazel sintió un nudo en la garganta. Todo este tiempo le había preocupado haber privado a su hija de su padre, de su hogar, de sus amigos. Pero quizá le había dado mucho más. La libertad de ser ella misma, de desarrollar su talento, de vivir sin miedo. 2 meses después de su llegada a Portland, a mediados de diciembre, cuando la ciudad estaba engalanada con luces navideñas y la librería estaba abarrotada de compradores en busca de regalos, Fran volvió a llamar. «El juicio está fijado para enero», dijo. «Noah y Audrey se declaran inocentes, pero hay pruebas más que suficientes contra ellos. Danny dijo que les esperaban de 5 a 10 años». Hazel aceptó la noticia con una sensación de liberación final. Durante todo este tiempo, en algún lugar de su mente, había temido que Noah se saliera con la suya de algún modo, que evitara el castigo, que los encontrara. Ahora, ese miedo había desaparecido, disolviéndose como la niebla matinal. «Gracias, Fran», dijo. Creo que estaremos bien». Aquella noche, después de acostar a Ellie, Hazel se sentó junto a la ventana con una taza de té y abrió un libro,
una novela que le había recomendado Susan, de la tienda. Era la historia de una mujer que encuentra el camino de la felicidad tras años de penurias. Mientras leía, Hazel sintió un extraño parentesco con la heroína. Por primera vez en muchos años, Hazel no temía los pasos en la puerta, no se estremecía con cada susurro, no planeaba cada palabra para no enfadar a su marido. Por primera vez en muchos años, podía ser ella misma. Pero a pesar de esta nueva sensación de libertad, Hazel no podía evitar pensar en Ellie, en perderla. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre, al que amaba, estaría en la cárcel? Que nunca volverían a la casa donde había crecido, que todos esos momentos felices con su padre que ella recordaba eran solo una cara de la moneda? Era una culpa que Hazel probablemente cargaría para siempre. Culpa por permanecer con Noah durante tanto tiempo, permitiendo que Ellie se encariñara con el hombre que al final les causó tanto dolor. Y culpa por acabar arrancando a su hija de su mundo familiar, dejándola huérfana de padre. Pero al ver a Ellie durmiendo, tan serena y tranquila en su nueva habitación, con una sonrisa en los labios, Hazel supo que había tomado la decisión correcta. Por complicados que fueran sus sentimientos ahora, por difíciles que fueran las explicaciones venideras, eran libres. Y eso era lo más importante. La primavera en Portland era increíblemente hermosa. La ciudad parecía haber florecido con numerosos parques y jardines. Hazel y Ellie llevaban ya 6 meses viviendo aquí, y su vida iba adquiriendo poco a poco un ritmo nuevo y tranquilo, lleno de pequeñas alegrías cotidianas en lugar de miedo constante. Hazel seguía trabajando en el C-Page, pero ahora con un ascenso. Susan la había nombrado subdirectora. Eso significaba más responsabilidad, pero también un sueldo más alto, lo que les permitió mudarse a un piso más grande, con un dormitorio independiente para Ellie. El nuevo piso estaba en el mismo barrio, a solo 3 manzanas del colegio de Ellie y a poca distancia de la librería. Con el paso de los meses, la niña se había adaptado completamente al nuevo lugar. Se hizo amiga de varias compañeras, sobre todo de Jenna, cuya madre, Olivia, se había hecho muy amiga de Hazel. A menudo pasaban juntas los fines de semana. Iban a la playa, hacían picnics, asistían a espectáculos infantiles en el teatro local. Ellie se unió al coro de la escuela y descubrió una verdadera pasión por la música de la que ni siquiera se había dado cuenta. «¿Sabes, mamá?», me dijo un día durante el desayuno, «la señorita Carpenter dice que de mayor podría ser cantante». «¿De veras?». Hazel sonrió, untando su tostada con mermelada. «Es maravilloso, cariño». «En nuestro antiguo colegio no teníamos clases de música», continuó Ellie pensativa. «Tampoco coro». Hazel asintió, con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que Ellie hubiera encontrado su pasión. Por otro, cada mención de sus vidas pasadas la inquietaba. Ellie preguntaba cada vez menos por su padre, aunque a veces se preguntaba cuándo lo visitarían. Hazel evitaba las respuestas directas, diciendo que «papá está muy ocupado ahora» o «papá está lejos». Sabía que tarde o temprano tendría que contarle toda la verdad a su hija, pero no encontraba el momento adecuado. El juicio de Noah y Audrey se celebró en enero como estaba previsto. Fran, que había seguido el juicio a través de un policía que conocía, informó de que ambos habían sido declarados culpables. Noah fue condenado a 8 años de prisión, Audrey a 5, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 3 años. Esta noticia supuso un gran alivio para Hazel. 8 años era tiempo suficiente para que Ellie creciera, para que construyeran una nueva vida sin espacio para Noah Winters. Pero a principios de mayo, cuando los manzanos del parque de la ciudad estaban cubiertos de suaves flores rosas y su nuevo piso siempre tenía flores frescas que Hazel compraba los sábados en el mercado del agricultor, llegó una noticia que trastocó toda esa sensación de seguridad. Era martes, un día normal de trabajo.
Hazel estaba detrás del mostrador del C-Page, ayudando a una anciana a elegir una novela como regalo para su nieta, cuando sonó su teléfono. Al ver el nombre de Fran en la pantalla, se disculpó con la clienta y se retiró a un rincón tranquilo de la tienda. ¿Fran? ¿Qué le pasa? La voz de su amiga sonaba tensa y ansiosa. Hazel, escucha con atención. Noah está en libertad bajo fianza. El corazón de Hazel dio un vuelco y luego latió con redoblado vigor. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Lo condenaron a 8 años. Su abogado apeló, señalando algunas irregularidades procesales. El tribunal concedió la libertad bajo fianza a la espera de la revisión. Audrey también se marchó. Hazel sintió que las náuseas le subían a la garganta. Noah estaba libre. Eso solo significaba una cosa: los estaría buscando. Danny dice que Noah ya ha empezado a preguntar por ti, continuó Fran. Ha estado en la oficina de correos preguntando si alguien sabe a dónde te has mudado. Dijo que estaba buscando a su hija. ¿Sabe que estamos en Portland? Que yo sepa, no, pero está decidido a encontrarte. Hazel cerró los ojos y sintió que volvía el miedo, pesado, sofocante, paralizante. ¿Qué voy a hacer, Fran? Tal vez deberías mudarte otra vez. La voz de Fran sonaba pesarosa. Lejos de Nueva Inglaterra, quizá a la costa oeste o al sur. Después del trabajo, Hazel recogió a Ellie del colegio antes de lo habitual, alegando una emergencia familiar. De camino a casa, pensó febrilmente qué hacer a continuación. ¿Huir de nuevo? ¿Arrancar a Ellie de su nuevo hogar, de sus amigos, de la escuela que tanto amaba? ¿Empezar de nuevo en una nueva ciudad donde no tendrían amigos ni apoyo? En casa, Hazel sentó a su hija a hacer los deberes y ella misma empezó a sacar maletas de la despensa en silencio. Podrían irse a la costa oeste, quizá a Oregón o California. Desde luego, Noah no las buscaría allí. Pero, ¿y el trabajo? ¿La escuela de Ellie? ¿Con todo lo que habían construido en los 6 meses que llevaban aquí? Hazel se sentó a la mesa de la cocina y se cubrió la cara con las manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas de desesperación, pero se contuvo. No podía dejar que Ellie la viera así. Por la noche, después de acostar a su hija, Hazel llamó a Olivia. Ella se ofreció inmediatamente a venir y, 15 minutos más tarde, estaban sentadas en la pequeña cocina de Hazel, con las luces tenues para no despertar a Ellie. «Así que ha salido», dijo Olivia pensativa, escuchando la historia de Hazel. «¿Y crees que te estará buscando?» «No lo creo, lo sé». Hazel dio vueltas a la taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. «Noah nunca soltará lo que cree que es suyo, y Ellie es de su propiedad». «¿Sabe que estás aquí? ¿En Portland?» «Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo antes de que se entere. No hay tanta gente en Waltham, y alguien hablará». Olivia golpeó la mesa con los dedos pensativa. «¿Tienes la custodia legal de Ellie?» Hazel negó con la cabeza. «Nos acabamos de mudar. No hay papeles oficiales de divorcio ni de custodia». «Entonces, eso es lo primero que hay que hacer», dijo Olivia con firmeza. «Mi hermano es abogado de familia en Boston. Puedo pedirle ayuda. Tienes que formalizar la custodia de Ellie y una orden de alejamiento contra Noah». «Pero eso exigiría revelar dónde estamos», objetó Hazel. «Y si llega a los tribunales, Noah podría exigir el derecho a tener contacto con su hija». «No si puedes demostrar que es un peligro», se mostró decidida Olivia. «Tiene una condena por drogas y puedes demostrar que ha sufrido violencia doméstica. Ningún tribunal le dará la custodia ni siquiera el derecho a encuentros sin supervisión». Hazel no estaba tan segura. Sabía lo convincente que podía ser Noah cuando quería, con qué facilidad podía hacer creer a los demás que era ella. Inestable, peligrosa. «Hablaré con mi hermano mañana», continuó Olivia. «Mientras tanto, creo que Ellie y tú deberíais quedaros con nosotros, por si acaso.
La casa está a nombre de mi padre, y Noah no podrá encontraros allí, aunque sepa que estáis en Portland. Era una sugerencia razonable, y Hazel asintió agradecida. Al día siguiente se tomó el día libre, explicando las circunstancias familiares a Susan, y se mudó a casa de Olivia con Ellie. A la niña le explicaron que se trataba de unas DZU y de una oportunidad de pasar más tiempo con Jenna, lo que no hizo más que entusiasmarla. El hermano de Olivia, Martin, se puso en contacto con Hazel por teléfono esa misma tarde. Vamos a solicitar la custodia exclusiva temporal y una orden de alejamiento, dijo después de que Hazel le contara su historia. Tenemos un caso sólido, los antecedentes penales de tu marido, la violencia doméstica confirmada, sus intentos de encontrarte, pero necesitamos pruebas de violencia, Hazel. Tengo fotos de los moratones, dijo ella en voz baja. Me las he hecho a lo largo de los años, solo por si acaso, y registros de las fechas en que ocurrieron. Eso está bien, aprobó Martin, pero el tribunal necesitará otras pruebas, historiales médicos, declaraciones de testigos. Nunca fui al médico, admitió Hazel. Temía que Noah se enterara. Y testigos, excepto su madre, pero ella siempre está de su lado. ¿Y tu amiga Fran? ¿Sabía lo que estaba pasando? Sí, vio los moretones varias veces. Y estuvo en nuestra casa una vez cuando Noah tenía mal genio. Eso podría ser suficiente. Hablaré con ella, si no te importa. Durante la semana siguiente, Hazel estuvo en ascuas. Siguió yendo a trabajar, Ellie a la escuela, pero no volvieron a su piso, se quedaron en casa de Olivia. Cada vez que salía, Hazel miraba nerviosa a su alrededor, esperando ver la figura familiar de Noah. Volvía a tener pesadillas y se despertaba sudando frío. El miércoles, cuando Hazel trabajaba en el turno de mañana, Fran entró en la tienda. Al ver a su amiga, Hazel corrió hacia ella con un abrazo. «Fran, ¿qué haces aquí?» «He venido a hablar con tu abogado», sonrió Fran. «Y a ver cómo estás. ¿Cómo estáis, Ellie? ¿Y tú?» «Estamos con una amiga. Tenemos miedo de volver a casa», sonrió Hazel con amargura. «No es exactamente lo que esperaba cuando nos escapamos». «Tengo noticias», Fran bajó la voz. «Buenas noticias, creo». «¿Cómo cuáles? ¿Recuerdas los contenedores que fotografiaste? ¿Y las cintas de las conversaciones de Noah con su madre? La policía usó esa información para llegar a una red de distribución mayor. Resulta que Noah y Audrey eran un pequeño gran negocio, y ahora los federales están investigando el caso. ¿Qué significa eso? Significa que Noah se enfrenta a mucho más tiempo que los 8 años que le dieron originalmente, y ningún abogado podrá librarle si se le acusa de delitos federales. Hazel sintió un extraño calor en su interior. No era regodeo ni venganza, sino alivio. Si encerraban a Noah durante mucho tiempo, ella y Ellie ya no tendrían que huir. Podrían quedarse aquí en Portland, seguir construyendo sus nuevas vidas. ¿Cuándo ocurrirá eso? Muy pronto, sonrió Fran. Danny dice que la orden de reaprehensión estará lista en los próximos días. En cuanto Noah vuelva a ser acusado, se cancelará la fianza. Aquella noche, de vuelta en casa de Olivia, Hazel encontró allí a otro invitado, Martin, el hermano de Olivia, un hombre alto, de ojos amables y canas prematuras en las sienes. Estaba sentado a la mesa de la cocina con unos papeles extendidos frente a él. Hazel se levantó tendiéndole la mano. «Es un placer conocerte por fin en persona. Estamos avanzando». Resulta que Martin ya había solicitado la custodia temporal y una orden de alejamiento. Dadas las circunstancias y los nuevos cargos que estaban a punto de presentarse contra Noah, las posibilidades de una resolución judicial favorable eran muy altas. «Usted y su hija no tendrán que volver a Massachusetts», explicó. «Todas las vistas pueden celebrarse aquí, en Maine, o incluso a distancia, dadas las circunstancias. ¿Y si Noah nos encuentra antes de que lo vuelvan a detener?» Martin y Olivia intercambiaron miradas. «Lo hemos pensado», dijo Olivia.
Pensamos que sería mejor que te quedaras aquí con nosotros hasta que se arreglen las cosas. La casa es lo bastante grande para todos. Y Nate se queda a dormir a menudo, así que habrá un hombre en la casa, si eso es importante. Hazel se sintió conmovida por su preocupación. Toda su vida había estado acostumbrada a depender de sí misma, a resolver los problemas sola. Tener ese apoyo, esos amigos, era una sensación nueva, desconocida, pero muy agradable. Los 15 días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Hazel seguía trabajando y Ellie iba a la escuela. Seguían viviendo con Olivia, cuya habitación de invitados se había convertido en su hogar temporal. Ellie estaba encantada de estar en contacto permanente con Jenna, y si notaba algo raro en la situación, no lo decía. Y entonces, el primer día de junio, cuando el verano estaba en pleno apogeo y Portland se empapaba de verde y flores, Hazel recibió una llamada de Fran. «Le han detenido», dijo sin preámbulos. «Anoche, agentes federales. Le acusan de varios cargos, entre ellos asociación ilícita, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. Danny dice que le caerán entre 15 y 20 años». Hazel se hundió en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. «¿Estás segura?» «Seguro. Es el fin, Has. No podrá encontrarte. No saldrá en mucho, mucho tiempo». Esa misma noche, Martin llamó con la noticia de que el tribunal había concedido la petición de custodia temporal exclusiva de Ellie. También se había concedido una orden de alejamiento que prohibía a Noah acercarse a menos de 500 metros de Hazel y Ellie. «Ahora estás a salvo», dijo. «Legalmente y de hecho, podéis iros a casa». Esa noche, de vuelta en su piso, Hazel no pudo dormir durante mucho tiempo. Se sentó en la cocina con una taza de té de hierbas, mirando por la ventana la tranquila calle Portland. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, saltando de una cosa a otra. Recordaba cómo había conocido a Noah, cómo se había enamorado de él, cómo había creído que serían felices. Recordó el primer golpe y las primeras lágrimas, las primeras promesas de que no volvería a ocurrir. Recordó el nacimiento de Ellie y la esperanza de que el bebé cambiaría a Noah, le haría mejor persona. Y los años de miedo, dolor y humillación que siguieron. Y luego, la decisión de irse, arriesgarlo todo por la libertad, escapar hacia la noche, nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevos amigos. Y ahora la noticia de que Noah ya no podía amenazarlos. 20 años. Ellie será una mujer adulta cuando su padre sea liberado. Tal vez incluso olvidaría su cara, su voz. El pensamiento no causó regodeo en Hazel, sino una extraña y silenciosa tristeza. No por Noah. Tenía lo que se merecía. Por Ellie, por crecer sin un padre. Y para sí mismo, por los años pasados en el miedo y el dolor. Pero el futuro ya no era aterrador. Por primera vez en mucho tiempo, Hazel sintió que podía hacer planes, soñar, tener esperanza. Tal vez algún día incluso encontraría la fuerza para volver a confiar, para volver a amar. Entró en silencio en la habitación de su hija. Ellie dormía con la mano bajo la mejilla y una leve sonrisa en los labios. La luna que se asomaba por la ventana le iluminaba el pelo, haciéndola parecer un angelito. Hazel se agachó en el borde de la cama, con cuidado de no despertar a su hija. Miró a la niña dormida y pensó en toda la vida que tenían por delante, libre, segura, llena de posibilidades. «Lo hemos conseguido, cariño», susurró, tocando suavemente el pelo de Ellie. «Ahora todo va a ir bien». Y por primera vez en años, Hazel lo creyó de verdad. Creía que eran libres, que la pesadilla había terminado, que solo les esperaba la felicidad. Por primera vez en años, sintió verdadera esperanza en un futuro seguro, no como una ilusión pasajera, sino como una realidad que ellos mismos habían creado, tras escapar del cautiverio del miedo y la violencia. En el silencio del dormitorio, Hazel se hizo una promesa. Ellie nunca conocería el horror que había sufrido su madre. Crecería fuerte, independiente, sabiendo lo que valía. Y quizá algún día,
Cuando las heridas de su alma hubieran cicatrizado por completo, Hazel le contaría toda la historia, no para asustarla, sino para advertirla, para que por fin se rompiera la cadena de violencia que se extendía por generaciones. Mientras tanto, por ahora, se limitarían a vivir, día a día, paso a paso, construir una nueva vida en una ciudad junto al mar donde el miedo no tiene cabida.